Hermano Francisco, buenas tardes, hermano. Bendiciones, un gusto saludarte. Bienvenido eres siempre. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les Hermano, Buenas tardes, cuento hermanito. una bendecida tarde. un gran saludo. Gracias, igual para ustedes. Vamos a comenzar la segunda parte del capítulo 4 de este muy lindo libro, Preparación para la crisis final. El Señor avisa a su pueblo que vendrá una crisis, pero nunca la desencadenará sin antes avisar a sus siervos los profetas. Y Él nos avisa a nosotros para que nos preparemos, para que no nos pille de sorpresa, para que no tengamos excusas y que podamos todos ser hallados velando. Vamos a pedir la presencia de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo para que nos acompañe en cada uno de los lugares donde allí nos encontramos nosotros. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, porque has reunido a un pequeño grupo de tu iglesia para estudiar este libro tan hermoso y tan actual, para poder prepararnos, Señor, para cuando se desencadenen los eventos que están ya prefijados en las Sagradas Escrituras y los testimonios, a nosotros nos encuentre velando, en oración y trabajando. Y cada uno de nosotros pueda tener una conversión personal, una obra eficaz del Espíritu Santo en nuestros corazones. Te lo suplicamos y te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis queridos hermanos, vamos a hacer un pequeño repaso muy breve sobre el capítulo 4, el zarandeo. Nosotros hablamos sobre la síntesis, un pequeño bosquejo, donde se mencionaba que, entre otras cosas, la causa fundamental iba a ser, entre otros, el descuido y la indiferencia religiosa, por ejemplo, la persecución por la imposición de las leyes dominicales, ¿sí? También por tercera, la falta de aceptación del mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea, el mensaje de arrepentimiento y reforma que nosotros tenemos que dar. Y después, el conocimiento superficial voluntario de la voluntad divina o de la verdad divina, por la que las falsas doctrinas los desviarán. Son cuatro causas. Y yo puse una quinta, que serían las leyes económicas. Cuando las leyes económicas entran en vigor, sabemos que el camino se está preparando para que hayan leyes económicas, primero para todo el mundo. Después vendrán las leyes económicas para determinados sectores y cuando esto trascienda la parte económica, social y tal vez sanitaria y entremos a la vigilancia o al control religioso, vendrán también leyes económicas para el grupo religioso que no se somete a la voluntad general o popular del ecumenismo, de que cada uno pueda creer, pero todos unidos. Y esas leyes económicas también serán un gran filtro o un zarandeo para el pueblo del Señor. Después vimos la descripción del proceso, vimos las causas. Las causas mencionan acá este libro, en la página 45, como diferentes ítems. El primero habla sobre el descuido y la indiferencia. El segundo, la persecución por la imposición de la ley dominical, que es un desarrollo de la síntesis. Y después tenemos como el tercero, el rechazo del mensaje de la Odisea. Nosotros sabemos que como iglesia vamos a tener ciertas presión dentro de la iglesia. Es decir, de la iglesia puertas para adentro vamos a tener unas situaciones muy específicas. Nuestra obligación moral con el Señor de predicar ese mensaje que el testigo fiel denuncia a la iglesia. Eso lo harán hombres y mujeres santificados. Serán llenos de poder. La Biblia nos dice en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, que Dios enviará a un espíritu para que domine a su iglesia, que él le llama el espíritu de Elías. Ese espíritu de Elías descenderá en las mentes o tomará el control
de los hombres y mujeres consagrados para que ellos tengan el valor. Porque si hay algo que las crisis hacen y revelan, es el estado de... Hermano Francisco, un gran saludo. Sí, hermano, una consulta con respecto a lo que estaba hablando usted. Esa decisión que va a ejercer en un tiempo va a ser por parte de, del, de un Estado o también va a ser esa presión por parte dentro de nuestras iglesias Primero o comenzará, tiene dos sí, sí, hermano, hermano. esto tiene un desarrollo. Esa presión comenzará, siempre va a comenzar por la iglesia, por nuestros hermanos. Porque Ya, nosotros sabemos ya. que, tomamos el ejemplo de lo que pasó con la iglesia cristiana en la primera generación. Los romanos le daba lo mismo. A él incluso, ¿se acuerdan que Pilato le dijo, ustedes tienen problema con ese Jesús, pero es un problema religioso? Y yo no estoy para dirimir problemas religiosos, es entre ustedes, ¿no? Si él se declara rey, se declara hijo de Dios, es un problema de la fe hebrea. A nosotros como romanos no nos importa, ¿verdad? Pero los judíos sí lo llevaron a la cruz. Sí, y después a los apóstoles, en el aposento alto, cuando descendieron, le ordenaron que no predicaran. La persecución o la censura vino siempre de parte de la iglesia, en primer lugar. Pero esa presión se irá agravando porque la hermana Juan nos comenta en el conflicto de los siglos, y acá también lo estamos viendo, que Satanás va a provocar un espíritu de rechazo hacia aquello que no se sometan en las personas seculares, en la gente seglar, en la gente del mundo. ¿Sí? Va a levantar un espíritu de rechazo o de desprecio a los que no son observadores de las leyes impuestas por el Estado. Digamos las leyes dominicales, para ser puntuales. Entonces va a haber una creciente oleada de nosotros ya dejaremos de ser los adventistas, aquellos que permanezcan fieles, dejaremos de ser anónimos y pasaremos a ser personas notablemente despreciadas. Comenzaremos a tener censura, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Ahí se acercarán los tiempos cuando venga la ley dominical, cuando venga el fuerte pregón, y habrá una persecución dentro y fuera de la iglesia. Esto es lo que estamos viendo ahora, en este capítulo. Y después la iglesia es perseguida de lleno por el Estado. Si el Estado, como pasó antes, se repite la historia, el Estado toma el lugar de la persecución de la propia iglesia. Y ahora es el Estado. ¿Por qué? Porque ya está infringiendo una ley estatal, una ley de orden público, ¿no? Esto no es especialmente la ley dominical recién ejecutada, que es la primera ley dominical, porque la ley dominical tiene una evolución. No es que viene la ley dominical y a los 15 días estamos todos corriendo. No, no, no es así. La ley dominical tiene una evolución propia, un desarrollo propio, que va a ir llevando a la opinión pública hacia una hegemonía entre ellos, a un parecer, a un solo sentir, que solamente los hijos de Dios no estarán de acuerdo, ¿sí? Porque la hermana Juárez lo dice muy bien, cuando venga la ley dominical a nosotros se nos dirá, no trabajen en domingo. ¿Y nosotros qué haremos? No trabajaremos, saldremos a predicar, ¿verdad? Entonces, eso, esa predicación que ya viene con el poder del Espíritu Santo, porque es una ley en Estados Unidos federal, es una ley general para toda la nación, y después esa ley pronto se va a replicar en otros países, y es ahí donde vamos a ver que la evolución de la predicación del mensaje de los tres ángeles tomará fuerza. ¿Por qué? Porque con la ley dominical viene también el fuerte pregón o la lluvia tardía, que es lo que vamos a ver en el capítulo siguiente. Entonces, cuando tengamos el desarrollo de esa ley dominical, a nosotros no se nos dirá o no tendremos tanto problema. La hermana Juárez menciona
es lo que yo comenté hace un tiempo atrás, que hay una tendencia muy equivocada, en mi humilde opinión, me baso en los escritos está, de que la ley dominical, esa que estamos esperando, la va a dar Donald Trump, la va a dar Papa Francisco, la iba a dar Juan Pablo segundo, Benedicto XVI, todos los papas anteriores y todos los presidentes norteamericanos anteriores. Y ninguno la dio. ¿Por qué? ¿Por qué no vendrá así? La hermana Joy menciona que la ley dominical no viene de arriba hacia abajo, es decir, del poder político al pueblo. No viene por un decreto. La ley dominical no viene por una, digamos, conversación secreta o pacto silencioso de Roma con la Casa Blanca. La ley dominical la pide el pueblo norteamericano a raíz de el desmán, el descontrol social, el descontento social a raíz de la violencia que existe en esa sociedad. Es decir, aparentemente se vive una guerra civil, donde hay saqueo, donde hay asesinatos, muertes, donde hay violencia, acompañado de las fuerzas de la naturaleza, llamémosle tornado, terremoto, lluvias, pandemias, todo eso junto hace que la gente pida que la sociedad se pueda controlar mejor. Entonces, ellos le piden las personas, los ciudadanos de Estados Unidos, se lo piden a sus pastores. Fíjense el orden que ella menciona. Ellos van a la iglesia los domingos y le dicen, por favor, hagan algo. Dios se ha olvidado de esta nación. Esta nación era una nación privilegiada, elegida por Dios. Y ahora el Señor nos dejó. Parece que nos abandonó porque nos están pasando todas. Entonces, estos pastores hacen eco del reclamo justo de sus fieles y van a los legisladores. O sea, ven que es de abajo hacia arriba. Y los legisladores, para no perder las prebendas y los beneficios que tienen por ser políticos, ellos ceden. ¿Sí? O sea que es una petición popular la ley dominical. Y la ley dominical cuando viene, la hermana Juárez da detalles, que todo ese desorden que existía previo por el cual salió la ley dominical, de pronto desaparece. De pronto la sociedad se calma. Es decir, la ley dominical dio resultado y todo está bien. Ya bajó la criminalidad, ya bajó el peligro, excepto que hay un grupo que no se sometió o no compartió la legislación, que son los adventistas del séptimo día, los que guardan los mandamientos de Dios, para ser más exacto. ¿Sí? Y ellos dicen que no. Entonces pasa un tiempo. La hermana Juan menciona que en ese tiempo nosotros tendremos que vivir de nuestras cosechas, de lo que cultivemos y de lo que podamos producir en la tierra, porque el tema de la comida será muy serio en ese contexto. Entonces, cuando ella menciona que cultivemos, o sea, que dice que va a haber un tiempo prudencial de sembrar y cosechar, meses, no sé, años, no sé, meses, yo no lo sé. Pero hay un tiempo prudencial. ¿Por qué? Porque después cuando la vuelve otra vez todo el descontrol, se viene peor que antes, entonces la gente dice, ah, ahora viene ¿por qué? Porque esos sabatistas no se han sometido a la ley de Dios. Entonces ahora a nosotros nos piden no solamente que no trabajemos en domingo, sino que trabajemos en sábado. Esa ley dominical es la que nos va a afectar a nosotros, la que va a despertar la persecución. Por eso la ley dominical es un desarrollo, es un recorrido, ¿sí? No es un evento y listo, ya está, como hay unos avisos, la verdad, tan desubicado de gente. Llegó la ley dominical, es hora de huir. Como hay un aviso, unos videos de YouTube. O este pastor que está en Bolivia que dice, ya llegó la hora, eh, hay que salir ya de las ciudades, ¿sí? Y ojalá.
que la gente pudiera tener esa reflexión personal, pero no por miedo. Y, mis hermanos, el miedo es un muy mal consejero, pésimo, pésimo consejero. Tú vas a actuar por miedo, tienes el 99% de probabilidad de que te equivoques. El miedo no te hace pensar con sensatez, te aleja el discernimiento correcto de la realidad y uno, el sálvese quien pueda, sirve solamente para películas como el Titanic, sálvese quien pueda. Pero acá en la realidad tú tienes que tomar las decisiones con tiempo. Por eso a nosotros se nos dice que podamos tener una dedicación muy meditada, muy reflexionada de manera personal para hacer provisión espiritual, provisión material y provisión financiera para los tiempos difíciles, ¿verdad? Entonces, hermano Francisco, espero un poco haber respondido a tu inquietud. Entonces, continuamos. Los ítems, o las causas sobre los ítems es descuido e indiferencia. Después viene en segundo lugar la persecución por la imposición de la ley dominical, ¿sí? No va a ser una ley dominical instantánea que vamos a ir todo corriendo, no. Como acabo de decirlo, es un proceso, la ley dominical. Y después viene en tercer lugar el rechazo del mensaje de la Odisea, el mensaje que debemos, primero nosotros vivirlo y después compartirlo. Se habla de comprar de Jesús el oro refinado en fuego, que es el amor y la fe, las vestiduras blancas, que es la justicia o los méritos que tiene Jesús, que puede dar a la raza humana, ¿sí? Y el discernimiento espiritual para saber cuál es nuestra real situación ante Dios. Si nosotros recibimos el discernimiento espiritual, siempre el Espíritu Santo nos va a dar esa capacidad de mirar espiritualmente para que la utilicemos con nosotros. El Espíritu Santo no nos va a dar un discernimiento espiritual para que miremos qué es lo que hace el pastor de la conferencia general, cómo me estoy dando cuenta cómo ese pastor de la iglesia de aquel lado también está haciendo esto. No, no, no. Es para que te mires tú mismo. Para que ese examen que tú repruebas en otros, no lo veas si tú lo estás haciendo en tu contexto, en tu historia espiritual. El Espíritu Santo nos va a llevar a los pies de Cristo, pero no mirando al otro, es mirando tu pecado, para que te compares con esa belleza incomparable que tiene Cristo cuando el Espíritu Santo te lleva a sus pies. Después, en cuarto lugar, tenemos el conocimiento superficial que hará que muchos se hayan desviado por falsas doctrinas. Nosotros le damos muy poco interés, muy poca atención a este tema, mis hermanos, de estudiar. Cuando nosotros creemos que estudiar por nosotros mismos no es tan relevante, lamento decirle que el que piensa así está equivocado y muy equivocado. Recuerden que los 144.000 no fueron engañados. De ellos salió verdad. O sea, de su boca hablaban solamente verdad. Primero, para que tú no seas engañado, piénsalo de esta manera. Para que tú no seas engañado, tú tienes que conocer lo que es la verdad. Porque tú no puedes ser engañado si no conoces la verdad para quedarte en el lugar de la verdad. Si tú ignoras la verdad, ¿cómo vas a saber si es la mentira o la verdad con la que alguien viene si tú no puedes discernir lo que es verdad y mentira? Tú tienes que saber primero qué es la verdad. Tú tienes que conocer la verdad. Y ese es un tema que a veces hay muchas personas que les cuesta mucho aceptar que en el tiempo del fin nosotros tenemos que tener nuestra experiencia personal con este libro. Y sumaría con los testimonios. Personal. Tenemos que hacer un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Porque podemos interpretar muy superficialmente ciertas verdades, pero si alguien nos
nos dice alguna teoría de la que no sabemos, podemos ser muy sutilmente estafados espiritualmente. Recuerdo hace unos cuantos años atrás, estaba con un amigo dominicano y él se fue de vacaciones, estábamos en Alemania, se fue de vacaciones a su país. Y cuando vino, me llamó, me dijo, hermano Gerardo, tengo que contarte algo. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fueron las vacaciones? Bien, bien, gracias, bien. Fueron las vacaciones, estando en mi casa, me tocan la puerta y eran un matrimonio, dos personas, testigos de Jehová. Y yo pensé que sabía las escrituras. Me pillaron esa gente, hermano, me dice, me dieron una paliza, me pusieron, como decimos nosotros, para correr. Todos los argumentos que yo sabía que creía poder responder, no me acordé de ni uno. Me dieron una clase magistral de toda su doctrina y no sabía, me dio vergüenza. Me dio vergüenza, me dijo. ¿Tú tienes algún material que yo tenga que estudiar para que si otra vez me topo con los testigos de Jehová, tenga algo que responderle? Porque me dio vergüenza como adventista no poder responderle ninguna de las aseveraciones con la Biblia, porque ellos me dieron la Biblia. Me dijeron, si usted tiene una Biblia, yo tenía una Biblia. Yo la saqué, pero tráigala, me dicen. Y empezamos a hablar, y ellos iban de una página para otra, y de un libro para otro, y de un versículo para otro, y de acá para allá, y yo los miraba y digo, wow, ¿cómo saben? Y ahora me decía, bueno, dígame usted qué es lo que piensa de esto. Y yo quería responder y no pude responder nada. Qué vergüenza que pasé. Nosotros debemos tener en cuenta que el enemigo no se va a presentar a nuestra presencia en una visión espiritual tenebrosa, ni batiendo ventanas y moviéndose las cortinas y como en esas películas de terror. El enemigo se va a llegar a nosotros por medio de personas, por medio de un sermón, de un video que me interesó ver, por medio de un sermón en audio que quise escuchar, o de algún libro que alguien me hizo llegar. Y lo comenzaré a estudiar. Y si no tengo conocimiento de la verdad de manera personal, no sé qué es verdad, entonces tampoco sé qué es engaño. Y el enemigo va a avanzar, como se dice la frase, siempre por nuestras debilidades. Por ese lado avanza el enemigo. Es importante que nosotros tengamos un conocimiento de poder hacer defensa de la fe. Es tiempo de que podamos también estudiar todas nuestras doctrinas, con tiempo, con reflexión. Personalmente estoy estudiando, estudiando muchísimo el tema de Daniel capítulo 11. Hace un tiempo atrás me preguntaron, tenía una idea, pero estoy estudiando muy a fondo este tema porque eh, considero que en cualquier momento me van a preguntar. Y quiero responder. Daniel es uno de los capítulos más difíciles de descifrar de toda la Biblia, especialmente los versículos 40 al 45. Y estoy estudiando diferentes puntos de vista, diferentes pastores, todos adventistas. ¿Qué dice el comentario bíblico? ¿Qué dice la hermana White? Y sobre los tan famosos, la noche estaba escuchando uno de los sermones del pastor Borg, lo comento, que él estaba haciendo unas reflexiones sobre Daniel 11, y la hermana White, en sus más de 100.000 páginas, según él, el pastor Borg que investigó este tema, la hermana White tiene escritas más de 100.000 páginas. Y de las 100.000 páginas que están escritas, hay solamente en 3 citas que la hermana White cita Daniel capítulo 11. 3 veces, nada más. De las 3 veces, una lo hace de manera indirecta, la otra lo hace de una manera directa, pero de los versículos 30 al 36. ¿Sí? Y en la tercera cita también hace una referencia tan directa a Daniel, pero no habla de los versos 40 al 45, que el rey del norte iba a hacer guerra con el rey del sur y que iban a atacar a todos
iba a haber mucha muerte, pero los de Edom, los de Moab y los de Amón, entre otros detalles, ¿no? Y que iba a avanzar hasta la tierra de Egipto y la tierra, todos esos datos que son simbólicos, la hermana Juan nunca hizo un comentario. Fíjense ustedes, ¿no? Y sin embargo, hay muchos sermones que hablan sobre el simbolismo que existe en estos adventistas, ¿no? Entonces, es interesante que podamos hacer defensa de la fe. Pedro nos dice que hagamos con mansedumbre defensa de la fe, para que la iglesia sea defendida de personas que vienen con muy malas intenciones. Bien, entonces, ese conocimiento superficial que hará que muchos sean desviados por falsas doctrinas, ¿sí? Va a haber en muchos hombres y mujeres de Dios al final del tiempo. Y ahora continuamos con el tiempo. En la página 47, página 47 habla del tiempo. Vi que estamos ahora en el tiempo del zarandeo. Testimonio 1, página 429. La hermana Juárez menciona que ya en su tiempo, cuando ella escribía esto en el siglo XIX, hace más de 100 años, ella habla en presente. La iglesia adventista ya estaba siendo zarandeada. También escribe: el potente zarandeo, primero está escrito, ha comenzado y proseguirá la suerte que aventará cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad, ni a sacrificarse por Dios y su causa. Ustedes sabrán, aquellos que hayan estado de manera directa o indirecta en un conflicto bélico. Yo recuerdo, como argentino que soy, en el año 82 hubo una guerra entre Argentina e Inglaterra por las Islas Malvinas. Yo tenía 17 años en el año 82 y no fui convocado porque me faltó un año, pero mis hermanos fueron convocados a la guerra. Y se nos decía siempre que hay que dar todo por la patria y que en la guerra todo vale. En la guerra espiritual que nosotros tenemos y tendremos muy aguda en poco tiempo cuando esta crisis estalle, las personas que no estén dispuestas a sacrificarse y a sacrificar lo que tienen, se verán en serias dificultades para afrontar los avances del enemigo. Cuando el enemigo llega a nuestra vida, él tiene varios nombres en la Biblia, ¿no? Se le llama ladrón, viene a robar. Todo lo que tú tengas, te lo va a robar. Tu paz, tu familia, tu esposa, tu dinero, tu marido, tus hijos, tus bienes, tu tiempo, todo te lo va a robar, si puede. Él es un destructor, va a destruir tus vínculos familiares, tus vínculos sociales, tus vínculos laborales. Él es homicida, es sostenido o retenido para no matar todavía personas, pero cuando tenga la oportunidad lo hará. Es decir, él va a por todas, no tiene intermedio, él no es amigo de nadie, ni entre ellos mismos son amigos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que pensar que tenemos un enemigo formidable y ese enemigo nos sigue todos los días, nos mira, nos escucha, sabe lo que hacemos, sabe lo que dejamos de hacer. Por eso tenemos que estar muy, muy en conexión con nuestro Señor por medio de la oración, por medio de la lectura, por medio de la meditación. Este conflicto que se va a venir va a ser de características muy agudas, muy exageradas, va a ser muy extremas, porque es el último conflicto. Se juega el todo por el todo. Y en el medio estamos nosotros como botín. Nosotros somos presa y Él viene a por nosotros.
Él no viene por un gobierno mundial solamente. Él toma el gobierno mundial como instrumento para dominar no la economía, no la riqueza, no los recursos naturales, ni los... Él viene para dominar nuestras mentes. Y es el enfoque que le debemos dar y la importancia que tiene esto. Tenemos que dar todo para el Señor, porque el Señor lo pide todo también. En este conflicto no hay intermedios, no hay espacio para cobardes. Hay una frase que dice que el soldado que huye sirve para otra guerra, Es un cobarde. ¿no? Aquí no. Acá el soldado que huye no sirve. A nosotros se nos llama ser valientes, resolutivos. Y en este conflicto espiritual, más que nunca estar preparados para darlo todo por nuestro Maestro. Sigo leyendo. Vi que estamos ahora, dice la hermana Juárez, en el tiempo del zarandeo. Satanás está trabajando con todo su poder para arrebatar a las almas de las manos de Cristo y hacer que éstas pisoteen al Hijo de Dios. ¿Sí? Un ángel repitió en forma lenta y enfática estas palabras. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Se está desarrollando el carácter. Los ángeles de Dios están pesando el mérito moral. Dios está aprobando a su pueblo. Estas palabras me fueron presentadas por el ángel. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Amén. En Testimonio 4 de la sierva del Señor nos dice, Dios está ahora zarandeando a su pueblo, probando sus propósitos y motivos. Muchos serán solamente cual el tamo, no el trigo. Por lo tanto, no hay valor en ellos. En los tiempos, en la época de la hermana Huay, había un zarandeo, ella lo menciona, ya se estaba zarandeando al pueblo del Señor. Pero era una prueba a nivel personal, como lo es hoy. Pero va a llegar un momento en que esta prueba elevará al pueblo de Dios a otro nivel, a la siguiente fase, probarla como iglesia. ¿Cómo se prueba a una iglesia? Porque probablemente nosotros sepamos que nuestra experiencia personal somos zarandeados todos los días, somos probados. Nuestro carácter, nuestra paciencia, nuestra generosidad, nuestra bondad, nuestro tiempo para el Señor, etcétera. Pero como iglesia, nosotros hace poco hemos tenido una prueba. No sé si ustedes habrán dado cuenta, pero la gran mayoría, supongo, de los que estamos acá, ya lo saben. Hace 5 años hubo una prueba muy grande para la iglesia adventista, Sí, como iglesia. así es. ¿Se acuerdan la época de la pandemia? Sí, señor. ¿Cuántos pensaban que podrían ser probados de una manera tan directa como esa? La iglesia fue puesta en un lugar en que jamás había estado antes. Tenía que definirse si ponerse del lado de uno o del otro. Y se puso donde ya sabemos. No vamos a entrar ahí. Pero la iglesia fue probada. La iglesia fue cerrada. La primera vez en la historia de la iglesia que en todo el mundo no podíamos reunirnos en sábado. En todos los países. Hacer algo inaudito. A mí siempre me enseñaron, lo leí, porque está en la Biblia, que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. No tenemos que tomar café, no tenemos que comer carne inmunda, tampoco tenemos que comer carne en el tiempo del fin. Es una elección y una decisión. No tenemos que tener malos hábitos, no tenemos que fumar, no tenemos que
tomar alcohol, o sea, muchas cosas que hacen que mi cuerpo quede más limpio para que el Espíritu Santo more en mí. Y sin embargo, en esa prueba sí se permitió que las personas se pusieran, ¿no? Fue una elección. Eso que alguien diga, no, que me obligaron, no, nadie obliga a nadie. En este momento no hubo presión mediática, eso sí, como nunca antes. Sí, una presión, que si no vas a dejarte, te van a echar del trabajo. Personalmente a mi esposa y a mí nos bajaban de los trenes, de los autobuses, porque no teníamos el carnet de vacuna, por ejemplo, allá cuando estábamos trabajando. No podías subir a un avión, no podías entrar a un shopping, no podías Una cafetería. ir a una cafetería. Preguntaban, ¿tienen el carnet? Y no, no tenemos, acá no se puede. Y así. Pero obligado nadie fue. Y sin embargo, la iglesia fue severamente probada. Y nosotros como miembros de iglesia tomamos decisiones, unos por un lado y otros por otro. Pero esto no ha terminado. Primero, el capítulo de lo que es la pandemia no ha terminado, ¿eh? Está en estado de reposo por el momento. Pero las pruebas de la iglesia van a seguir, continuarán. Y nosotros estamos en esa lista. Fue una prueba sanitaria, es cierto. No fue una prueba, llamémosle, religiosa, hasta cierto punto. A mí personalmente me habló un pastor y me dijo, pero no fue una prueba religiosa. Bueno, dos o tres pastores me dijeron, no fue una prueba religiosa. Y le digo, no fue una prueba religiosa. ¿Por qué tú? No, porque una prueba religiosa es diferente. Digo, entonces yo tengo una pregunta. Los tres muchachos con Daniel, recién llegado a Babilonia, cuando ellos le ofrecieron la comida de Babilonia, la comida del rey, un manjar, porque el rey no comía cualquier cosa, el manjar de Babilonia, y se lo pusieron en la mesa. ¿Eso fue una prueba religiosa o fue una prueba gubernamental, o el nombre que tú quieras? Dime, ¿fue o no fue una prueba religiosa? Porque para el gobierno no fue una prueba religiosa, pero para uno sí lo fue. Para estos muchachos, ellos dijeron, no voy a contaminar mi cuerpo. Ellos sabían lo que significaba ser hebreo y tener la fe de Abraham y ser un hijo de Dios. Y ellos optaron por continuar practicando la fe. Ahora, desde el gobierno, no, esto no es una prueba religiosa. Para mí sí, dijeron ellos. Y no nos contaminaremos. Después, tú pruébanos y haz lo que ya conocemos el relato. Y después haz lo que tú tengas que hacer. Y le dio la oportunidad. Ellos pasaron la prueba. Y como premio de haber pasado esa prueba, llamémosle sanitaria, porque se refería a la salud, ellos tuvieron un extraordinario don de discernimiento de espíritu. Por eso pudieron interpretar sueños, entre otras cosas. Dios los premió. Entonces, lo que viene ahora, ya sea si se repite la historia o no, queda a conciencia de cada uno, por supuesto, nadie te va a obligar, pero la iglesia tiene que ser probada. Y el enemigo vendrá por donde menos creas que viene. Si tú lo esperas que venga por la puerta, te va a entrar por la ventana. Es muy astuto. Nosotros somos los ingenuos. Por eso tenemos que pensar que cuando se nos habla en estos términos de poder decir, bueno, vamos a ser zarandeados, claro que sí, el enemigo se le conoce como el maestro de los 1000 disfraces. Y él llega con el disfraz que menos lo esperas. Y está ahí, delante tuyo, llegó. ¿Tú lo puedes reconocer? ¿Tú puedes ver que es él? ¿Tú puedes ver que es el enemigo que está llegando a tu vida en la persona de algún familiar tuyo, de algún medio que él quiera confundir tu mente?
¿Tú tienes ese discernimiento para darte cuenta? Bueno, solamente unos pocos que tengan discernimiento espiritual pueden darse cuenta. Para eso es el discernimiento espiritual. Para interpretar lo que el enemigo, cuando venga, con qué ideas viene. Y detectar el error bajo cualquier disfraz. Tomando palabra de la hermana, de la sierva del Señor. Dice testimonio 4. Dios está zarandeando a su pueblo, probando sus propósitos y motivos. Muchos serán solamente cual el tamo, no el trigo. Por lo tanto, no hay valor en ellos. Después tenemos el título para no caer. El apóstol Pablo amonesta. El que piense estar firme, mire que no caiga. Está en 1 Corintios 10. Todos seremos probados, pero ninguno necesita caer. Esta cita que voy a leer ahora es muy interesante. Dice, la única manera de pasar incólumes por la prueba del zarandeo consiste en mantener una constante y profunda comunión con el cielo, una vida de oración continua, el abandono de ambiciones egoístas y una actitud de estudio incesante de las Escrituras y del espíritu de profecía, así como la entrega completa de la vida a Dios para obedecerle y trabajar por los perdidos. Es decir, no hay una sola frase que defina todo, son diferentes elementos que conforman una vida aprobada por Dios. Estudiar las Escrituras, trabajar por el prójimo, ser constante en el estudio y la oración, entre otros elementos. Todos juntos es lo que el Señor nos pide para lograr una santidad que Él pueda después utilizarnos para predicar su mensaje. En tal estado espiritual, nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios o separarnos de la fuente suprema de nuestra fortaleza, el Señor Jesús. Fue el mismo apóstol el que preguntó, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y entonces pasó a enumerar las peores calamidades que pueden acontecerle al hombre. Creo que Pablo habrá pasado, por todas. Este servidor todavía no. Sabe el Señor si yo estaré preparado o no para la mitad de esto. Pero que se viene, se viene. Él menciona tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Luego respondió con énfasis y completa seguridad. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Nada. Si nosotros nos ponemos muy firmes y consagrados en lo primero, lo segundo vendrá por añadidura. Y lo primero, dijimos, es una constante y profunda comunión con el cielo. Una vida de oración continua. El abandono de ambiciones egoístas. Una actitud de estudio incesante de las Escrituras y del espíritu de profecía, así como la entrega completa de la vida a Dios para obedecerle y trabajar por los perdidos. Esta es la altura a la cual nosotros somos llamados en esta generación. Fíjense ustedes el nivel de santidad a la cual somos llamados. Porque el nivel de conflicto que viene nos exige una preparación muy especial a todos nosotros. Gracias al Señor por esta hermosa seguridad, escribió la pluma inspirada. La sierva del Señor dice en primeros escritos, vi que algunos, con fe robusta y gritos acongojados, clamaban ante Dios. Estaban pálidos y su rostro demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente,
pero con todo, su aspecto manifestaba firmeza y gravedad. De cuando en cuando brillaba en sus semblantes la señal de la aprobación de Dios, y después volvían a quedar en severa, grave y anhelante actitud. Los ángeles malos los rodeaban, oprimiéndolos con tinieblas para ocultarles la vista de Jesús y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad que los rodeaba, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y murmurar contra Él. Este tremendo, tremendo pecado que siempre ha existido en el pueblo de Dios, la murmuración, desconfiar y sembrar la desconfianza en los demás. Su única salvaguardia consistía en mantener los ojos alzados al cielo. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. Si no hacemos esfuerzo para ganar almas para Cristo, seremos tenidos por responsable de la obra que podríamos haber hecho, pero no hicimos por nuestra indolencia espiritual. Los que pertenecen al reino del Señor deben orar fervientemente para la salvación de las almas. Deben hacer su parte para atar la ley y sellarla entre los discípulos. Recuerdo que una vez el pastor Arturo Quintero comentó en uno de sus sermones, y él dice una estadística que me quedé pensando, ¿no? Que entre el 85 y el 90% de los adventistas en nómina o en los libros de iglesia, entre el 85 y 90% nunca van a hacer obra misionera. Tú lo puedes rogar, llamar, pedir, invitar y no van a hacer obra misionera. No quieren, no sienten el amor por las almas, el servicio de manifestar un espíritu cristiano a su prójimo. No quieren. Y es una pena, pero es una estadística muy triste, pero real. Y sin embargo, a nosotros se nos llama a tener amor por las almas. ¿Cómo quiero ganar yo el cielo, llegar a esa altura espiritual que el Señor apruebe en mi vida, si solamente pienso en mí y nada más que en mí? La salvación comienza en mí y termina en mí. Fíjese qué egoísta, ¿no? Qué triste. Pero muchas personas viven su vida de años y años, comentaba el pastor Quintero, años y años y años, y nunca, nunca han salido a hacer obra misionera. Y no saldrán tampoco, no quieren. Bueno, esa es una realidad que a nosotros nos tiene que llamar a una reflexión, ¿sí? Acerca de los vencedores se nos dice, marchaban en perfecto orden como una compañía de soldados. En su semblante expresaban el tremendo conflicto que habían sobrellevado y la congojosa batalla que acababan de reñir. Pero los rostros antes arrugados por la angustia resplandecían ahora, iluminados por la gloriosa luz del cielo. Habían logrado la victoria, y esto despertaba en ellos profunda gratitud y un gozo santo y sagrado. Acá se menciona ya la hueste en pleno combate espiritual. Cuando alguien está teniendo este tipo de conflicto es porque detrás de él hay una persecución. Tú no puedes sentirte acongojado, angustiado, en serios conflictos internos y falta de fe si tú vives una vida tranquila, nadie te molesta. En la comodidad del sillón de tu casa. Tú no puedes vivir una vida cristiana de ese nivel. Por eso acá se habla de una persecución, ¿sí? En el gran zarandeo que pronto ha de ocurrir, podremos medir mejor la fuerza de Israel. Las señales revelan que está cerca el tiempo en que el Señor manifestará
que su aventador está en su mano y que limpiará completamente su campo. Se acercan rápidamente los días cuando habrá gran perplejidad y confusión. Satanás, vestido de ángel de luz, engañará, si es posible, a los propios escogidos. Esta frase significa: todo el que no sea escogido será engañado. Aquel que no sea realmente un ungido del Señor y sellado, todo el que no tenga esa característica está del lado de Satanás. Ya fue engañado. Habrá muchos dioses y muchos señores. Soplará todo viento de doctrina. Aquellos que han rendido el supremo homenaje a la falsamente llamada ciencia no serán entonces dirigentes. Los que han confiado en el intelecto, en el genio o en el talento no estarán entonces a la cabeza. No guardaron paso con la luz. A los que han demostrado ser infieles no se les confiará entonces el rebaño. Fíjense ustedes que menciona a los que han demostrado que no son capaces de ser fieles. Ya demostraron, por eso no se les confiará el rebaño. Han dado testimonio de que ellos no están a la altura. Y sin embargo, también menciona quiénes sí estarán. En la obra final y solemne se ocupará a pocos hombres grandes. Ellos confían en su propia suficiencia, son independientes de Dios y Él no los puede usar. El Señor tiene siervos fieles que serán descubiertos en el zarandeo, en el tiempo de prueba. Hay preciosos elementos ahora ocultos que no han doblado la rodilla ante Baal. Hasta ahora no han tenido la luz que ha estado brillando en forma concentrada sobre vosotros. Pero puede ser que a pesar de un aspecto exterior tosco e inatractivo, se revele en ellos el brillo puro de un carácter cristiano genuino. Nosotros siempre vamos atrás de la persona que es más locuaz, es más simpático, a veces el que hace reír, porque me ha tocado, a usted también me imagino que le ha tocado a las personas que están en la iglesia y que se toman el micrófono y enseguida ponen dinámica a y se ponen a reír, se ponen jocosos. ¡Oh, qué buen líder! El cielo no mira así. Les puedo asegurar que el cielo no mira así a las personas. Porque detrás de esa apariencia existe un ego exaltado. Y nosotros debiéramos también darnos cuenta. El cielo dice: a ti no te puedo usar. Porque giras en torno a ti mismo y no a Cristo. Durante el día miramos al cielo, pero no vemos las estrellas. Están allí, fijas en el firmamento, pero el ojo no puede distinguirlas. Por la noche contemplamos su brillo genuino. Esa es una analogía. Cuando venga la noche de las dificultades, de las pruebas, de la persecución, cuando el día termine y viene la noche y no se puede salir a predicar, entonces ahí veremos, o como un pastor lo dijo una vez a otra persona que no compartía su punto de vista, dice: bueno, nos veremos de nuevo en la ley dominical, nos veremos las caras de nuevo. Y creo que eso sería mucho más acertado, porque ya en ese momento muchísima gente adventista ya estará zarandeada definitivamente. Recordemos que el zarandeo va a pasar, o nuestro nombre, el hermano Gerardo, la hermana Ivette y cada uno de nosotros con nuestro propio nombre, delante del Señor en ese tiempo, si llegamos ahí a ese tiempo, una sola vez. No va a pasar dos veces. No, que no, vamos a darle una oportunidad de nuevo, hermano Gerardo. Él no estuvo, pero vamos a pasarlo en otro mes, el mes que viene vamos a pasarlo de nuevo. No, para ver si mejoró. No. Una sola vez. ¿Estuviste preparado? Serás aprobado. No estuviste preparado, serás desechado. Es un momento muy solemne al que nos estamos acercando. No está muy distante el tiempo cuando cada alma afrontará la prueba. Se querrá imponer la marca de la bestia sobre nosotros.
Los que paso a paso se dieron a las demandas del mundo y se conformaron a las costumbres mundanas, hallarán que no es difícil rendirse a los poderes existentes, más bien que sujetarse al ridículo, al insidio, la amenaza de prisión y la muerte. Ustedes vieron ahí cuando nosotros tenemos, bueno, no quiero ser muy puntual, pero eh, aquellos que hemos tenido la oportunidad de pasar la pandemia sin vacunarnos, la hemos pasado unas cuantas difíciles. Eh, pero no es imposible, acá estamos, digo, acá estamos. Pero tenemos la seguridad de que al Señor no le fallamos en ese aspecto. Y se nos venían encima bastantes, ¿no? El gobierno, los sanitarios y las leyes y las, todo, ¿no? En la iglesia también. Y acá estamos. Bueno, esto se volverá a repetir. El conflicto es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. En este tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. La verdadera piedad se distinguirá claramente de la apariencia. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Esta frase la escuché hace muchísimo tiempo y la escuché muchas veces. Y la lamento, la siento mucho. Me da mucha, hasta diría, tristeza personal. Porque si hay algunos pastores que yo he admirado, y los admiro porque aprendí muchísimo de ellos, y pensar que ellos no serán tenidos por dignos, me entristece. Porque ellos llevaron a muchas personas al conocimiento de la verdad presente. El nombre que tú quieras ponerle en tu mente, que tú conoces también muchos pastores, esas estrellas que son luminarias, te han iluminado el camino, te han iluminado el intelecto, te han iluminado el razonamiento, te han iluminado ese saber espiritual, te han educado, te han ayudado, y de pronto saber que ellos no serán aceptados por Dios es triste, pero es así, porque han confiado demasiado en su ego, que yo sé, que yo estudié, que yo tengo diplomas y pergaminos montones pegados en la pared. Y no han permanecido a los pies de Jesús en humildad. La paja será llevada por el viento como una nube, aún en lugares donde vemos solamente campos de rico trigo. Todos los que asumen los ornamentos del santuario, pero no son revestidos de la justicia de Cristo, aparecerán con la vergüenza de su propia desnudez. Si hay algo que a nosotros, mis queridos hermanos, nos va a separar o nos va a aglutinar en un solo grupo, entre otras características, pero hay una característica que sí es no negociable en el cielo: el que tú tengas las vestiduras blancas de la justicia de Cristo. Y nosotros sabemos que esa bella doctrina, ese bello conocimiento, que yo le digo más que doctrina, es una experiencia personal, es el que hay mucha gente, pastores y miembros de iglesia, que no la aceptan y están convencidos que van a llegar al cielo, pero más que convencidos, y no le puedes sacar de esa certeza en la que ellos están. Y sin embargo, nosotros sabemos que el testigo fiel y verdadero, nuestro Señor Jesucristo, nos dice primero, ¿sí?, que nos vistamos, ¿sí?, con su justicia, para que no aparezcamos desnudos delante del juicio, porque nuestras ropas son andrajos, somos patéticos, y que necesitamos esas vestiduras blancas. Y la vestidura blanca es esa doctrina hermosa que en Minneapolis, octubre-noviembre de 1888, se predicó, y hasta el día de hoy la iglesia como organización ni la aceptó ni pidió disculpas por no haberla aceptado. Al contrario, cada vez está un poquito alejándose más. Es una pena,
Por eso es algo que va a calificar o descalificar a los miembros de iglesias, porque o tú te presentas ante el juicio del Señor con tus andrajos como ropa inmunda, o tú te presentas con las vestiduras regias y blancas y puras de la justicia de Cristo ante el tribunal. Los que han tenido una gran luz y preciosos privilegios, pero no los han aprovechado con uno u otro pretexto, nos abandonarán. Por no haber recibido el amor de la verdad, serán atrapados por los engaños del enemigo. Prestarán oído a espíritus seductores y a doctrinas de demonios y se apartarán de la fe. Pero por otra parte, cuando la tormenta de la persecución se desencadene realmente sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Cuando venga la crisis, ¿se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes cuando viene a la media de la medianoche? Ahí viene el esposo, salí a recibirle y se despertaron. Las 10. Dios va a perdonar que te duermas, porque te dormiste. No dormimos y estamos dormidos. Eso, hasta eso te va a perdonar el Señor. Pero que no hayas hecho una provisión, que no hayas consagrado tu vida antes de dormirte o antes de esperar y porque se demoró te dormiste, pero previamente no te preparaste, el Señor eso no te lo va a perdonar. Por eso hubo 5 que se prepararon y tenían en su vasija, en su cuerpo, la unción del Espíritu Santo. Estaban purificados física, mental y espiritualmente para el Señor. Y pudieron seguir alumbrando, porque seguían predicando que Cristo viene. Acompañaban, era el último tramo de la procesión del esposo que venía a casarse con su prometida. Y esta última generación es la que va a acompañar con el fuerte pregón ese tramo antes de llegar a la casa. Y cuando en el momento en que era muy oscuro, ella tenía que tener su lámpara encendida. Y el Espíritu Santo estaba ausente en 5 de ellas. Y como tenía la lámpara, que era la palabra de Dios, pero no tenían el Espíritu Santo en su vida. No tenían la unción. No conocían de verdad a Jesús. Sabían de él intelectualmente, pero unción del Espíritu Santo en sus vidas no había. Y fueron dejadas a oscuras. Tremendo, mis queridos hermanos. Se realizarán abnegados esfuerzos para salvar a los perdidos y muchos que se han apartado del redil volverán a seguir al gran pastor. El pueblo de Dios estrechará filas y presentará al enemigo un frente unido. En vista del peligro común, cesará la lucha por la supremacía. No habrá disputas en cuanto a quién será considerado mayor. Esto es muy lindo cuando uno piensa y dice, ¿quién quiere ser el líder? Y hay muchos que les gusta ser líder. Les gusta el cargo. Eso sabemos, ¿no? El cargo es necesario. Alguien tiene que dirigir. Pero cuando tú te desvelas y le das una prioridad a ese cargo para que tú figures, hay un tú que está sobrevalorado según el Espíritu. Nosotros sabemos quién lo tiene y quién no lo tiene. El Espíritu sí. Y tú puedes engañarme a mí y yo te puedo engañar a ti. Y nosotros podemos engañar entre nosotros. Pero a Dios no podemos engañarlo. A Él no le engañamos. Él sabe lo que llevamos adentro. Cada uno de nosotros. Ninguno de los verdaderos creyentes dirá, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Bullón, y yo soy de Gambetta, y yo soy de Bor, y yo soy de Bachelor, y yo soy de... etcétera, etcétera, etcétera. A nosotros se nos llama ser de Cristo, ¿sí? Porque los hombres no son guía de nadie y para nadie.
El testimonio de cada uno y de todos será: me aferro a Cristo, me regocijo en Él como mi Salvador personal. La iglesia no caerá, los pecadores serán zarandeados. Mis queridos hermanos, el término iglesia, hay una, miren, si vamos a tomar, hace un tiempo leí una estadística, si uno le pregunta a una persona, dime tú, ¿cuál es la palabra más malinterpretada, la palabra más malinterpretada del idioma español? Y uno piensa, no, la que más se malinterpreta de todas. Tiene que haber una palabra, ¿no? Que supere a todas. Bueno, ¿saben cuál es? La palabra amor. Es la palabra más malinterpretada. Amor es regalarte una rosa. Amor es hacerte un favor. Amor es mirarte con ternura, como los señaladores. Amor es hacer el amor. Amor es un beso de tu hijo. Amor es una sonrisa de papá. Todo es amor. La Biblia dice que Dios es amor. Y solamente Dios. Todos los atributos que tiene Dios es porque Dios es amor. Ahora, en términos espirituales, ¿cuál es la palabra, una de las palabras más mal interpretadas dentro de los, llamémosle cristianos? La peor de todas, o mejor dicho, una de las peores de todas, más mal interpretada. La palabra iglesia. Porque nosotros creemos que iglesia es el edificio donde nos vamos a reunir. Que iglesia es la conferencia general. Que iglesia es la asociación, la unión, la división. Y la Biblia da una sola definición de iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. La iglesia es la esposa. Son términos, figuras de la que nosotros, los seres humanos, y nuestro lenguaje podamos entender cuando el Señor se refiere a la dependencia de ese grupo específico y único del que el Señor tiene especial cuidado por entre todos los demás grupos de la tierra, su iglesia. Bueno, esa iglesia por la cual Él vino, salvó, están registradas en los libros de la vida. Esa iglesia, al final del tiempo, los últimos sobrevivientes, la última generación, esos siervos y siervas del Altísimo que lo han entregado todo, eso no caerán. Son los últimos ejemplos de lealtad a Dios. Todos los demás ya fueron al descanso. Y uno que otro fueron llevados al cielo. Muy pocos. Pero la gran mayoría descansan. Pero la iglesia, ese cuerpo de Cristo, por el cual Él los dirige como la cabeza, llegarán victoriosos y en el nombre de Jesús serán más que victoriosos. Bueno, la Biblia nos dice que esa iglesia no caerá. Ahora, cuando a ti te dicen, no, pero hermano, a mí me lo dijeron. Ustedes se reúnen y no van a la iglesia el sábado. Entonces, ustedes están perdidos. Yo, a veces me tengo que reír porque digo, ¿qué hay que escuchar cada cosa? A lo que siempre le respondo, digo, mira hermano, yo no sé si estaré perdido o no, ni tú sabrás tampoco, pero la iglesia no murió por mí. La iglesia no dio su vida por mí. La iglesia no viene a buscar a la iglesia. Mi lealtad es con Cristo, que es el fundador de la iglesia. Yo no tengo lealtad con la iglesia. Yo tengo lealtad con Cristo.
con Dios. Él es la fuente de mi lealtad. Y si me toca pelearme con la iglesia, bueno, ¿qué le pasó a Pedro cuando bajó del aposento alto? Salieron los dirigentes y le dijeron, tú no prediques ese, porque ese hombre acaba de morir. Y ojito con predicar, ¿eh? Porque te vamos a caer. Y le dije, lo siento. Ellos eran la iglesia. Pero le dije, mire, lo que yo he visto con estos ojos y lo que yo he oído con estos oídos, que fui su discípulo, eso yo no lo puedo cambiar. No puedo. Así que si yo tengo que obedecerle a usted, que es el dirigente, y obedecer a mi conciencia, yo prefiero obedecer a mi conciencia, porque mi conciencia me dice que lo que yo he visto y lo que yo he oído son cosas que las encuentro en las escrituras, el Espíritu Santo me da poder y tengo el mandato del Señor que me dijo, ve y predica. Pero no lo hagas. Bueno, ¿cuál era la iglesia ahí? En ese momento, bíblicamente hablando. ¿El Sanedrín? ¿Los fariseos? ¿O el mandato de Jesús, que fue el fundador de la iglesia? Bueno, esos son enfoques que a veces uno no lo termina de entender. Vamos a leer el último párrafo de este capítulo que dice, la iglesia no caerá, los pecadores serán zarandeados, Satanás obrará milagros para engañar, ensalzará su poder como supremo. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Permanece mientras los pecadores de Sión serán zarandeados y arrojados fuera. La paja será separada del trigo precioso. Esta es una prueba terrible y sin embargo debe ocurrir. Nadie, sino aquellos que han estado venciendo por medio de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, serán hallados con los que son leales a la verdad, sin mancha alguna de pecado, sin engaño en su boca. Debemos ser despojados de nuestra propia justicia y vestidos con la justicia de Cristo. Amén. Amén. Mensaje selecto, tomo 2, página 380. Esta iglesia tiene que ser zarandeada, mis queridos hermanos. Y lo será. Lo está haciendo, pero el último zarandeo, ese zarandeo que viene acompañado con poder del Espíritu Santo, en la unción del Espíritu Santo, cuando haya una ley dominical, va a ser el último zarandeo. Es muy probable que tú y nosotros pasemos por ese evento, porque está próximo. No sabemos la fecha, pero no va a tardar muchos años. Preparémonos. Preparemos nuestro corazón, preparemos nuestro espíritu y preparemos nuestro cuerpo para ser receptivos al Espíritu Santo. Amén. La iglesia no caerá. Y si tú permaneces fiel, tú serás vencedor y más que vencedor. A veces me gusta esa palabra más que vencedor porque no hay palabra para describir a una persona que es más que venció. No, es más que vencedor en Cristo. Y ese es el premio que se nos promete a cada uno de nosotros si permanecemos fieles a nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, que pronto viene a buscar a su iglesia. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente y te colme de su presencia y sus santos ángeles te acompañan. Es nuestro deseo y es nuestra oración. Amén. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por el momento que nos da de poder meditar en tu palabra. Muchas gracias, Señor. Te rogamos que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor, porque vienen momentos muy difíciles que tu iglesia tiene que pasar y es necesario que pase. El trigo tiene que ser separado de la paja. Y los que son útiles, Señor, para el granero del cielo, tienen una tarea específica que es santificarse y ponerse a las órdenes del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a cumplir esa meta. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. 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 Muchas gracias, mis queridos hermanos. Miren, la otra semana, mejor dicho, el sábado, tendremos capítulo 5, la terminación de la obra, el fuerte pregón.
Muy lindo capítulo. Muy lindo capítulo. Que el Señor les bendiga grandemente. Oremos los unos por los otros. Oremos cada uno por este grupo. Oremos por la iglesia. Oremos por aquellas personas que necesitan de una intercesión para que el Señor escuche que su pueblo ora y se acerca al trono de la gracia por medio de la plegaria para que Él extienda su misericordia y su gracia. Feliz semana para todos y muchas bendiciones. Feliz semana. Bendiciones. Nos vemos Bendiciones. pronto. Dios Pronto. mediante. Muchas gracias. Pronto. Muchas gracias, Bendiciones. hermano. Bendiciones. Adiós.